Dice el versículo, frente a la plaga del granizo, Barad, que todos los, todos los siervos del faraón, todos los siervos y los egipcios, todos los egipcios, que temieron a la voz de Hashem, ellos llevaron a sus empleados, a sus siervos, los llevaron a sus casas y a su ganado también. ¿Por qué? Porque Moshe trajo la advertencia que todo lo que esté en el campo desaparece. Entonces, dicen que eran como misiles, como los misiles que tiran acá cuando hay que buscar algún terrorista específico, algún jefe de los terroristas, y hace falta no matar gente, ¿para qué? Él solo. Entonces él va con un auto por la ruta y de repente viene un misil, ¡pum! Ahí. Justo, exacto. Esto es algo hecho que hace la tecnología nuestra para no matar gente, ¿no es cierto? Y así pasaba ya. Moshe Rabbeinu dijo, todo egipcio que salga o todo ganado que esté en el campo y no lo guarden, va a morir. Entonces el día estaba todo soleado. Ahora Levin se encuentra que al principio, cuando empezó la plaga, fue todo un bombardeo el granizo era fuego y agua, ¿no es cierto? Y aparte que explotaban otras cosas y todo, eran como un misil, ¿no es cierto? Bueno, ahora ¿qué pasa? Al principio fue mucho, porque no toda la gente se metió dentro. Digamos que la plaga duró 7 días. Y todo pasó en los primeros minutos. Después ya todo bien, esto se metieron todos adentro. Entonces pasa uno o dos días pasa, así cuenta la Levinstein, y de repente una mujer egipcia le dice al marido, mira, la plaga ya terminó. No se escucha nada. No hay nada, está el sol reluciente. Necesitamos leche para los chicos, pan, andá al almacén a comprar. No, pero dijeron que el que salga. Bien, Está el bien, cielo bien. despejado, el sol brillante. El hombre sale y ni bien sale, Boom. ¡bum! Sigrona Libraja, así dice el Rab Levinstein. Directo. Bien, ahora. El versículo dice, ahora no vamos a hablar de Rab Levinstein, vamos a hablar de Rab Yaakov Israel Cohen Baifus Lita. Besat Hashem en su libro Le Cactov, clásico libro. El versículo dice que todos los que temieron a la voz de Hashem, ellos guardaron su gente y guardaron su ganado dentro del bajo techo para que no pase nada. El Mashgiach de la Yeshivat Mir, Rabbi Yeruham, Sejes el Librajá, él escribió en su libro Dat Torah, que esta calificación de temerosos de Hashem, temerosos de la palabra de Hashem, que reciben los egipcios, porque ellos sospecharon sobre las palabras de Moshe Rabbeinu. O sea, tuvieron miedo a las palabras de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu advirtió. Pero recién esta es la primera vez que tuvieron miedo. Puede ser. No sé cuándo tuvieron, cuándo no tuvieron, pero nos dice acá que calificar como temeroso de Hashem a estos egipcios que sospecharon a la advertencia de Moshe Rabbeinu nos enseña a nosotros hasta dónde está cercano cada uno de nosotros a llegar a una cualidad tan elevada como esa. O sea, por temor de una advertencia de Moshe Rabbeinu, los egipcios fueron calificados temerosos de Hashem, temerosos de la palabra de Hashem. Nosotros vemos, no parece nada maravilloso con esto. O sea, no es ninguna maravilla que esta gente se haya hecho temerosa de la palabra de Hashem, ¿sí? Porque ellos prácticamente lo vieron a Hashem. Lo estuvieron viendo durante 5 meses. ¿No es cierto? Porque no es posible no tener miedo después de que ellos vieron, 6 meses, 6 plagas que se antecedieron a la plaga del granizo. Que todas las plagas fueron tal cual como Moshe Rabbeinu advirtió. Y entonces ellos vieron ahí que esto no era magia, porque para magos estaban los brujos de Egipto, ¿no es cierto? Que ellos eran los especialistas.
Entonces ellos pudieron ver la grandeza de Hashem Baraj y su mano fuerte. ¿Quién no va a tener miedo? Entonces, el faraón, nada más, porque Michigan. Pero los egipcios estaban sufriendo, la estaban pasando brava. Entonces, cuando Moshe Rabenu advierte en nombre de Hashem sobre el peligro que les espera a ellos con la plaga del granizo, entonces se entiende por sí mismo que todos tienen que tener miedo. No hay una cosa acá que yo los voy a llamar temerosos de la palabra de Hashem. No, porque tuvieron miedo. Miedo porque ellos ven que todo lo que Moshe Rabenu dice se cumple. Seguro. Y ya preguntó Rabbi Israel Salanter, sobre la falta de temor a Hashem en muchos de nosotros. Te lo preguntó hace muchos años, no ahora. Y él hace el ejemplo de una persona sedienta. Trae el ejemplo de una persona sedienta que delante tiene un vaso de agua y él quiere tomarlo para satisfacer su sed. Todas las personas que están ahí alrededor, ellos aprueban que estas aguas son aguas puras, aguas limpias y son dignas para tomar. Pero frente a ellos aparece uno ahí que no sabemos dónde salió y le advierte que no tome este agua porque tiene veneno. ¿La lógica cuál es? ¿Cuál es la lógica? Y escuchar, teóricamente, no sé. 100 personas dijeron que el agua está pura y viene un loco y dice, no, esta agua tiene veneno. Y bueno, voy a sospechar, no sé. Voy a sospechar. Vamos a ver. El Rav Salanter dice que la lógica, lo correcto, es ir detrás de la mayoría, una mayoría grande, y ni siquiera sospechar en la opinión de uno que, vamos a decir, no que no viene ni con pruebas ni con nada. Él dice, no, esa agua está envenenada. Salió, vino de por ahí y dijo, esa agua, él ni la vio ni nada. Entonces, ¿de qué sospecho yo? La lógica es, voy detrás de la mayoría. Vamos a decir que este hombre, vino una persona y le trajo un vaso de agua, ¿sí? Nadie vio dónde la trajo. Ahí ya sospecharía. No, ¿por qué? 100 personas dicen que esta agua es pura y tomable, y viene uno que no sabemos de dónde es, que no conoce a nadie, y dice que esta agua está envenenada. ¿De por qué voy a sospechar? La lógica es ir detrás de la mayoría. De todas formas, la naturaleza de la persona, por eso muy bien que dijiste que hay que sospechar. Esa es la naturaleza de la persona. La naturaleza de la persona le va a impedir tomar, inclusive con una sospecha pequeña. Inclusive, y ese único que advierte, dice, aunque no esté muy centrado, aunque sea medio, yo lo veo que es medio... No importa, la sospecha está. De todas maneras, hay una duda pequeña, y esa duda pequeña ya me trae la sospecha que tengo que prefiero quedarme sediento y no entrar en un peligro mayor. Por eso el Rav Israel Salanter, él ahora pregunta mucho más: ¿cómo puede ser que una persona ande por este mundo sin tener miedo y sin preocuparse por su responsabilidad? ¿Cómo la persona no escucha la palabra de Hashem y no sospecha en lo mínimo que pueda tener un castigo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona, hoy me pasó otra vez me pasó? Yo llego ahí al supermercado, hay un estacionamiento. ¿Otra vez? No, la otra vez fue en el Betagneset. No voy a decir que es la misma persona. No, fue otra persona. Otro, porque hay muchos. No importa. ¿Cuál es el problema? El Rabbi Elioshiv dijo, nosotros somos el pueblo que cumple la Torah, la ley de la Torah. Pero cada uno vive en un país y, ¿cómo dice? Din Medina Dina, algo así dice. La ley del país es ley y hay que cumplirla. ¿Cierto? Hay un cartel que dice que este estacionamiento para discapacitados. Y yo tengo mi carnecito. Y veo que uno estaciona y tranquilo trae el carrito lleno y empieza a vaciarlo. Me fijo.
le toco bocina, le hago una seña, nada, siguió. Entonces conseguí un estacionamiento más allá, más lejos. Entonces me acerco y me está mirando, que yo me acerco. Entonces me fijo primero si tiene algún permiso para estacionar ahí. Cuando veo que no, le pregunto, le digo, ¿tenés permiso para estacionar acá? Es un minuto. Le digo, un minuto, estás robando, me estás robando un minuto a mí, me estás robando a mí, que yo no puedo estacionar en el lugar que es para mí, y que cuando yo llego, es tu minuto, y tu minuto no es mi minuto. Y por supuesto no me dijo nada, y siguió vaciando su carrito. Por eso, ¿qué le importa? Entonces yo ya estacioné en otro lado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo no estoy hablando ahora ni de una cosa que había otros lugares para estacionar. No es que era el único lugar. Había lugar. ¿Por qué tiene que estacionar ahí? Pero no estoy hablando de algo que yo tengo un deseo. No, porque la gente no hace cuentas, lamentablemente, no piensa en su compañero, no piensa... Ese es el problema, pensar en los demás. Que el mundo es de él solo, nada más. Exacto, el mundo es para mí. Así dice, está escrito, ¿no es cierto? El mundo es para mí. ¿En qué sentido el mundo es mío? En que si yo hago un pecado, el mundo si yo hago un precepto, yo mantengo el mundo. Pero si yo hago un pecado, yo puedo destruir el mundo. En eso los sabios dicen que el mundo es mío. Que si yo voy a pecar, ahora puedo destruir el mundo. Hasta ahí. Pero ahora, ¿qué pasa acá? Si yo tengo un vaso de agua y viene uno que yo sé que es medio loco y me dice, no tomes porque está envenenada. Y tú me dice, no, está hablando estupideces. Y yo no la tomo. ¿No es cierto? No la tomo. Ahora, viene un sabio y me dice, no viene un sabio. El Rambam dice que hay premio y hay castigo, ¿no es cierto? Y que la persona que cumple mitzvot va a tener premio, y la persona que hace pecados va a tener castigo. Y entonces yo ahora no vamos a elegir ningún pecado, pero yo agarro y tengo un pecado delante mío y lo hago. Y no pienso que este vaso puede estar envenenado y que si yo hago este pecado, allí me puede matar. Claro, eso me va a afectar. El vaso sí. Así como el veneno me va a afectar, también el pecado me va a afectar. Pero el pecado Lo que pasa es que no hacemos esa cuenta. Hay premio y hay castigo. Lamentablemente no hacemos esa cuenta. Hay premio y hay castigo, ¿no es cierto? Seguro. Ahora, un loco me dijo que esto está envenenado y yo no tomo. El Rambam, Sejesel y Brajá, dijo que hay premio y hay castigo, y a mí no me importa. Y yo no le hago caso. Al revés. Por eso dije que esto era impresionante, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer, dice acá Rab Israel Salanter, ¿por qué yo no sospecho en que si yo hago un pecado puedo tener un castigo terrible? Porque estoy pasando por la voz de Hashem. ¿No es cierto? No, ahora no es la palabra Rambam. Estoy pasando por la voz de Hashem. Inclusive que esto no esté 100% claro. Vamos a suponer que sea un 50%, un 10%. En el vaso, por más que sea un 1%, yo ya no lo tomo. No, obvio. Y entonces, si yo tengo un 10%, yo necesito de alguna forma sospechar en pasar por uno de los puntitos del Shulchan Aruch. Si nosotros volvemos al tema del temor de los egipcios, vamos a ver que tal vez el temor de ellos viene ¿por qué viene? Después de que fueron advertidos desde un principio. ¿Cierto? Este temor, Iratzo, Kehol Shemuvne y Atkanalaem, y este temor que se surgió de una realidad que ellos la estuvieron viviendo y sufriendo, a esto les da el título a ellos de temerosos de la palabra de Hashem. Entonces, ¿cuán cerca está para nosotros el temor a Hashem? Nosotros lo podemos aprender de los egipcios, que solamente, sin pensar,
y sin prestar atención a nada, ellos llegaron al temor a Hashem. Como está escrito también, el que no prestó atención, el que no puso su corazón, no prestó atención a la palabra de Hashem. Y ya dijo el Ramban, no el Rambam, sino el Ramban, que las palabras del Sefer de Barim, vamos a ver, las palabras del Sefer de Barim, dice Beotot Tirú, a ver, 13.5, a ver, ¿qué dice exactamente ahí? Aunque esto no es una referencia exacta, pero por lo menos me aproxima. $13.5. ¿Qué pasó acá? Beotó tirú. Beotó tirú. A él, o sea, a Hashem le van a temer. Esto quiere decir que van a creer en sus corazones que Él es, que tiene en su mano la posibilidad de dar vida a un alma y en su mano también matar y revivir, matar y dar vida. Encontramos acá que la persona que cree que Hashem tiene la vida en su mano, o sea, su vida en la mano de él, entonces él tiene que temerle. Tiene que temerle a Hashem. Y esto resulta maravilloso. ¿Cómo nosotros podemos ver a qué se llama temor a Hashem? Temor a Hashem es una cosa que se puede adquirir con mucha facilidad. Nosotros sabemos que Hashem da la vida y mata y revive y da vida. Nosotros lo sabemos perfectamente. Por otra parte, hay que prestar atención un poquito. Sin prestar atención, con una falta de atención, nosotros podemos perder esta categoría tan alta. El Saba Mikelem, Sekasel Lebrajá, él decía que, de acuerdo al versículo, y temió el pueblo a Hashem y creyeron en Hashem. Quiere decir que antes de llegar antes de conseguir cualquier cosa, hace falta el temor a Hashem. Como está escrito, temieron a Hashem. Un momento. Como está escrito, primero, y temieron a Hashem. Y después está escrito, y creyeron en Hashem. La persona necesita, primero, apartarse del pecado. Y después, cuando él siente temor, y por ese temor se apartó del pecado, ahora él no hay nada, no va a ser sobornado con nada y con mucha facilidad puede llegar a tener fe en Hashem. Con facilidad. También, si no está arraigado en su interior toda inclinación al pecado, por cuanto que él ahora tiene temor al castigo y no sospecha él tiene temor tiene temor al castigo y no tiene dudas en esto, no tiene dudas, entonces todo va a estar perfecto y va a llegar a creer en Hashem como corresponde. Y esta era la cualidad de los egipcios, que ellos tenían miedo de pasar por la palabra de Hashem. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el castigo iba a venir si ellos no cumplían con la palabra de Hashem. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Termina diciendo acá el Rab, si ni siquiera llegamos a la categoría de los egipcios. Todavía a la categoría de los egipcios no llegamos y esto resulta ser terrible.